Bien, aquí estamos, ya estamos listos con la mesa de enlace, que estamos aquí juntos en este sector en constante transformación, pero que lo decimos siempre, necesita de reglas claras para esa transformación. Ya está aquí con nosotros Carlos Sacchettoni, de Federación Agraria, presidente de Federación Agraria, hombre de General Alvear, Mendoza, mendocino el hombre. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Leonora? Bien, muy bien. Bienvenido. Un placer tenerte aquí. Está también con nosotros Elvio Laucirica, él es presidente interino de Coninagro. Elvio es de Rauch, provincia de Buenos Aires, ¿sos, Elvio? Sí, ¿no? Efectivamente, soy productor ganadero y miembro de la cooperativa agrícola ganadera de Rauch. Muy bien, bueno, bienvenido, Elvio, un placer tenerte aquí. También está aquí Nicolás Pino. Nicolás es flamante, presidente de Sociedad Rural Argentina. Bienvenido, Nico. Buen día, Elio. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Bien. Vos sos de Capital, sí. ¿no? ¿O provincia de Buenos Aires? No, de Capital. Capital Federal. Y trabajo en General Alvear, provincia de Buenos Aires, y en Gualeguaychú. Bueno, muy bien. Y por obvias razones y complicaciones en estos tiempos de pandemia, Jorge Chemes, presidente de CRADE, Confederaciones Rurales Argentinas, nos acompaña desde Entre Ríos, ¿no? ¿Estás allí, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Leonora, buen día a los colegas que los estoy viendo. Muchas gracias por la invitación y sí, estoy en Paraná, Entre Ríos. Lamentablemente no pude viajar, por eso estamos en forma virtual. Gracias. Bueno, súper entendible, ¿eh? Todas las complicaciones que hay en este momento en la Argentina, sobre todo en materia aeronáutica también. Bueno, vamos a meternos de lleno con los temas que más complican al sector. Hablábamos recién con José del cierre de exportaciones de carne. Son varios temas que están en este momento en agenda, pero quiero empezar con este tema, con el cierre de exportaciones de carne. Comienzo con vos, Carlos, para preguntarte, bueno, si es posible pensar o plantear en conjunto con el gobierno un plan ganadero cuando todavía está vigente este cierre de exportaciones. Bueno, inicialmente lo que ha sucedido es que nosotros hemos intentado arrimarle lineamientos para destrabar esta situación y que se haga fluido normalmente como estaba antes de la decisión, que circule la exportación como corresponde y que no estemos o bien cerrados o parcialmente abiertas y que está generando todas estas situaciones de incertidumbre y de depreciación de la hacienda en pie y que no impacta en las góndolas como lo habíamos anticipado, porque no es que seamos adivinos, ya lo vimos esto claro. Ya sucedió. Claro, ya se vivió esto. No es la primera vez. Es muy fácil adivinar qué es lo que va a pasar, ¿no? Y esta incertidumbre golpea directa y fuertemente al sector que represento, al pequeño y al mediano productor. Claro, totalmente. Porque las variaciones no tiene espaldas, no tiene accesibilidad al financiamiento y las decisiones que se toman en estos momentos en cuanto a la vaca de descarte y a todo lo que es la reprogramación hacia muchos años, ha quedado en una incertidumbre total y la indecisión e indefinición del gobierno impacta fuertemente sobre las decisiones del productor. Elvio, me gustaría escuchar tu opinión con respecto a esto y también la situación porque recién Carlos viene así hincapié en los pequeños productores que representa la Federación Agraria, en el caso de Coninagro, bueno, las cooperativas, ¿no? Bueno, yo te agrego algo más. Yo soy productor ganadero del centro de la provincia de Buenos Aires y nosotros lo padecemos en nuestro propio bolsillo. Pero esto es un perjuicio, a mí me gusta decir, todos perdimos. Porque acá no solamente perdió el pequeño productor o el gran productor, sino que perdieron también los productores lecheros. Porque la salida que le dábamos a la vaca que había terminado su ciclo productivo y que era de desecho a través de un mercado que se había conseguido en China, porque ellos tienen otra forma de consumirla y justamente era de su preferencia, esto nos ocasiona un severo perjuicio en nuestras economías locales, pero también genera perjuicios en los frigoríficos. El personal de los frigoríficos ve peligrar su fuente de trabajo. Hemos perdido toda la cadena en estos aspectos, ha perdido hasta el gobierno, porque no tiene ingresos de divisas y tampoco tiene los ingresos por las retenciones que tiene la carne. Realmente esto y en el arraigo, perdón, ¿sabes qué pensaba, Elvio, en esto que decís vos de cuando pierden los frigoríficos, en lo que significan los frigoríficos para cada una de las zonas en donde están instaladas, ¿no? En materia de fuentes de trabajo, ¿no? Y de arraigo también.
Sin ninguna duda, vos imaginate que la provincia de Buenos Aires, mi provincia, tiene prácticamente gran parte de los frigoríficos y están casi todos en el conurbano. Esto genera además un empeoramiento en todo lo que es el empleo y el trabajo. Realmente por eso decimos, esta es una medida inexplicable y hemos hecho todas las gestiones posibles como para que esto se revierta y se solucione rápidamente, porque los empleados de frigorífico, el otro día lo decía el del gremio, no tienen espaldas para aguantar. Claro, y nosotros tampoco. Tampoco. Ahora, entre esas gestiones, Nicolás, ustedes han estado en una serie de reuniones con diferentes gobernadores. ¿Cómo vienen llevando estas reuniones? ¿Encuentran algún tipo de respuesta? Mirá, Elio, la realidad es que de los 4 gobernadores creo que ya nos han recibido y nosotros fuimos a plantearle la necesidad nuestra también de que ellos sean de alguna manera voceros ante el gobierno nacional del problema que estamos viviendo. Fue 100% de coincidencias, todos están en total desacuerdo con esta medida. Y bueno, y es bastante lógico, ¿no? Claro. Porque, a ver, lo que decía Elvio recién, la ganadería por un avance que tuvo la agricultura por sobre los campos ganaderos de la provincia de Buenos Aires y Pampa Húmeda se desplazó muchísimo hacia el norte del país. Los frigoríficos están en el conurbano bonaerense o en el Gran Rosario, o sea, las distancias de las plantas frigoríficas a los productores, la gran cantidad de productores que están en el norte, se ven muy perjudicados por el costo, Elio, el costo de los fletes es enorme. ¿Qué se había logrado? Lo virtuoso de este negocio, que una vaca que prácticamente tenía un valor muy bajo, casi nulo, sí. Bueno, como tiene una gran calidad de carne eso, y la República China vio esa calidad, bueno para todos, para el país, para los productores, se podían asumir esos costos de un flete largo que te cuesta de traer desde el Chaco o desde Salta. Sí, vacas. Que es otro de los grandes problemas que algún día vamos a tener que sentarnos a hablar, la infraestructura, ¿no?, en la Argentina, esa dificultad. Así que, bueno, mira, la verdad que no se entiende, y sí, hemos tenido charlas con gobernadores, hemos tenido charlas hasta con el presidente de la Nación, con ministros, charlas informales que todos nosotros los colegas hemos ido teniendo, y no se entiende. No se entiende y no hay respuestas tampoco. Cero, por ahora cero. Cero, y eso que genera también del lado de las bases, los productores, un enojo infernal. Mira, te adelantaste la pregunta que le iba a hacer a Jorge. Jorge Chemes, que está allí en Entre Ríos, quería preguntarte, Jorge, justamente cómo está el ánimo de los productores, porque la verdad que más allá de manifestar el desacuerdo, el descontento, esto que explicaba bien recién Nicolás, que los propios gobernadores coinciden, bueno, estas medidas siguen adelante. ¿Cómo ves vos que está el ánimo de los productores? Hay un gran malestar, Eleonora, que realmente no es bueno, es un clima muy enrarecido. Yo te diría de que el tema del cierre de exportaciones de carne, si bien ha sido el último tema que está viviendo como contradictorio, como un tema conflictivo con el campo, también hay que sumarle todo lo que el productor viene aguantando desde el comienzo de este gobierno. Este gobierno se ha esmerado casi sistemáticamente en generar o poner sobre la mesa, casi mensualmente, si podemos decir, temas que fueron generando conflictos durante todo este periodo. Lo de la carne ha sido realmente la gota final que rebalsó tal vez el vaso por el momento. Pero esto ha ido acumulando un malestar que el productor necesita de alguna manera manifestarlo, como ha ocurrido inclusive en la jornada de San Nicolás, que necesita manifestarlo a través de las entidades, y ahí están los comunicados que fuimos emitiendo durante todo este tiempo, y mostrando a la sociedad realmente lo perjudicial de todas estas medidas que se llevan adelante, o la falta de políticas de Estado que desde el gobierno se están necesitando y no llegan. Ahora, evidentemente esto tiene un límite porque la capacidad económica del productor se va deteriorando día a día. La falta de incentivos hace que la desinversión nos vaya llevando a un retraso o a un atraso en la producción,
Y por supuesto empezamos a restar en el país en lugar de sumar, sobre todo en un sector ganadero que produce sin duda 3.500 millones de dólares por año, que no es poca cosa y que el país lo necesita, y por supuesto con un horizonte incierto donde no sabemos qué hacer y que vos muy bien sabés porque entendés en la materia que las inversiones en el campo, lo que uno invierte hoy se ve dentro de 3 o 4 años. Claro, son a de largo hecho, plazo. la carne que se está consumiendo hoy empezó hace 4 años atrás, cuando la vaca empezó a quedar preñada. Eso es lo que necesitamos, certidumbre, certeza y continuidad en políticas que estimulen la producción. Ahora, estas reglas claras que marca Jorge, que son necesarias, Elvio, te quería preguntar, ¿cuáles crees que son los sectores hoy más perjudicados, más allá del sector ganadero, de esto que estamos hablando, y qué es lo que vos ves también desde, bueno, lo que representa hoy Coninagro, que están hoy en mayores dificultades, ya sea por la situación económica del país, por la falta de previsibilidad, reglas o la presión impositiva que tiene este gobierno, este país? Bueno, si es por el cierre de las exportaciones, es el productor ganadero el perjudicado, pero por esto que vos preguntás, sí, está perjudicado toda la sociedad. Y principalmente por la alta carga fiscal. La inflación y la alta carga fiscal, la falta de reglas claras que le den certidumbre a los jóvenes para hacer sus emprendimientos, a las pymes. Vos caminás por... Está bien, la pandemia ocasionó muchísimos daños. Vos caminás por el centro de Buenos Aires, muchos restaurantes cerrados. Sí. Y yo me pregunto, ¿qué hacen esos mozos? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo ahora? ¿De qué viven? Realmente estamos... Y la alta carga fiscal es una de las cosas que es hoy por hoy es un gran peso y que se necesitaría justamente alguna medida en este aspecto. Vos fíjate, el precio de la carne tiene un 30% de componente impositivo. Impositivo, sí. Vos querés bajarle el precio en la carnicería, bajás el 30% con una medida si le sacás los impuestos. Está bien lo que marcás, porque acá la discusión está en esto, es, bueno, la intención o el objetivo, según el gobierno, es cuidar la mesa de los argentinos. Bueno, ahí tenés, le bajás el 30% al costo de los argentinos en la chuleta, en la carnicería. Y el costo fiscal lo cubrís con lo que dejaste de ganar porque cerraste la exportación de la carne. Claro. Que cerraste de la exportación de la vaca china. Entonces, estas cosas son inexplicables y en la alta carga fiscal estamos todos. Yo te invito a vos, cada vez que vayas a cargar nafta en tu auto, que mires la factura y vas a ver que el 47% son impuestos. Te iba a decir casi el 50%, mira, el 47%, son impuestos. Y mirá la de la luz y el gas, todos ustedes, y van a ver que es prácticamente el 50%, que va a fondos, que van a fondos. Claro, porque el tema también es ese que estás marcando. Ahora voy con vos, Carlos, pero el tema también es ese, digo, uno paga esos niveles de impuestos, pero después no vuelven estas cuestiones. Y encima vos tenés que pagar aparte salud privada, educación privada, seguridad privada. Carlos, quería preguntarte por el impacto que esto tiene en los pequeños productores y si así como Elvio recién marcaba, bueno, hay muchos restaurantes que están cerrando, hay muchos que están pensando o ya han tenido que dejar la actividad. Sí, es obvio que cuando no hay previsibilidad y las condiciones van forzando a que tengas escala, los primeros que salen del circuito son los pequeños productores. Pero lo que nos preocupa es que esto, cuando hicimos asambleas para analizar el tema de la carne, se pusieron en evidencia las deficiencias que tienen las economías regionales, que son muchas, vienen postergadas de hace mucho tiempo, no es de este solo gobierno, sino desde mucho tiempo, en las carnes alternativas, porque cuando la vaca baja, va a traccionar hacia abajo a todas las carnes alternativas. Y son gente... ¿Hablas de la carne de cerdo, de pollo? De pollo, de ovino, que estaban desarrollándose incipientemente para volver a ser un país exportador de ese tipo de carnes. Y lamentablemente todo esto resiente, con una sola medida, resiente a toda la actividad de las 4 carnes. Y también el sistema granario, porque parece que fuera lo más eficiente y lo que no necesita nada. Necesita un fondo de emergencia que realmente le permita desarrollarse a los productores con una cierta certidumbre cuando hay inclemencia. Que haya un seguro integral también, porque se invierte muy mucho y se invierte
con un dólar que no es el mismo dólar que recibimos cuando vendemos. Claro. De hecho, no lo recibimos nunca, no lo vemos nunca porque nos lo transmiten, nos lo trasladan en pesos y que son muy lejos de la otra paridad cambiaria. Claro, pero es importante esto que estás marcando de la brecha entre el dólar oficial, el dólar blue, el contado con liqui, las restricciones también que hay con respecto a esto, Nicolás, que impactan de lleno también y directamente al productor, ¿no? Fíjate, Helio, lo que pasó en este último año. El fertilizante, la urea, que tanto usamos nosotros, valía, según tengo entendido, 350, 400 dólares hace un año y hoy estás hablando de 600. O sea, tenemos una inflación en dólares que es galopante y a los productores les pega directamente. Pero bueno. Pero ahí está, perdón, me hiciste pensar una cosa. Hablaste de inflación y claro, el gobierno lo primero que dice es la carne sube por culpa de los productores, en vez de hacerse cargo de cómo se depreció el salario en la Argentina, ¿no? Yo creo que todos nos tenemos que hacer cargo de lo que hacemos. Nosotros somos productores y tenemos la obligación de producir cada vez más y mejor. Sí. Bueno, el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es imposible convivir en cualquier economía, cualquier actividad con un 40-50% de inflación. Si el gobierno pretende que con esos niveles de inflación nosotros los productores no podamos poner en valor lo que producimos, nos vamos a fundir trabajando. Claro. Y eso no sirve para nadie. Así que, bueno, creo que es momento realmente de asumamos cada uno nuestra responsabilidad, pero no estemos echando culpas donde no las hay, porque eso deteriora la confianza, deteriora la previsibilidad que nosotros necesitamos, o sea, no es nada virtuoso. Claro, como decías vos, perdemos todos, ¿no? Perdemos todo, pero por supuesto. Porque hasta el consumidor perdió en este momento, que se supone que era el que iban a intentar cuidar. El consumidor no vio las ventajas de esto, que pensaban que la carne iba a bajar un montón y qué sé yo. Quizás instantáneamente hubo una mayor oferta de carne volcada al consumo, que eso generó un poco que baje los valores, pero, a ver, el problema no es el valor de la carne, el problema es que no rinde la plata en el bolsillo. Claro. Ese es el problema. Ahí está el tema. Y lo suma Jorge Chemes allí desde Paraná, Entre Ríos. Jorge, hace un ratito hablaba, Marcelo Elizondo también nos daba un pantallazo internacional y me dejó pensando en que lugares que uno deja de ocupar o que uno deja vacantes, los terminan ocupando otros, ¿no? No hay ninguna duda. Yo creo que lugares libres en toda cadena productiva, en toda cadena comercial, sin duda es ocupada, ¿no? Y en este caso estamos viendo que claramente el lugar que dejamos libre al no exportar va a ser ocupado por cualquier país que en estos momentos pueda proveer lo que otros países necesitan. A ver, yo creo que ¿qué país no desea tener una exportación floreciente y que pueda ir creciendo? Y eso es lo que nos estaba ocurriendo a nosotros y realmente lo desperdiciamos. De hecho, vuelvo a insistir, hay muchos países que están aplaudiendo la medida que se ha tomado acá de suspender las exportaciones porque justamente toman ese lugar o se sientan en esa silla ellos. Y también hay que ponerse del lado de los compradores. El comprador, cuando ve que vos no cumplís con lo que te obligaste a realizar, obviamente va a ir a buscar el producto en otro lado. Y mucho más si esto significa alimentos. No estamos hablando de comprar tornillos. Todos los países que nos compran alimentos a nosotros, si nosotros no le cumplimos, obviamente no solo es el problema comercial, sino que le estamos generando un problema social, porque lamentablemente no van a tener esos alimentos para poder abastecer a su población. Entonces, hay un contexto muy complicado, hay un contexto que hay que entender todos los factores que influyen en esta relación comercial y entender claramente lo que vos dijiste acá, al principio de esto. Nadie te espera. Si vos dejas la silla libre, viene otra claramente y se va a ocupar del negocio que vos desperdiciás. Totalmente. Ahora, no podemos dejar de pensar en que estamos en un año impar. En la Argentina, año impar es sinónimo de año electoral. ¿No es así? Digo, primero preguntarte a vos, Carlos, ¿cuáles crees que son los temas que tendrían que tener en agenda sí o sí nuestros legisladores? Estamos ante una elección legislativa, tanto diputados como senadores del sector agropecuario. Creo que no solo los que vayan a ser candidatos o que pretendan conducir los destinos del país,
sino nosotros como entidades debemos tomar el rol protagónico y desarrollar un plan integral para la Argentina. En el conjunto de la sociedad, trabajado con todos los actores de la sociedad y obligar, que se entienda bien, obligar a la clase política a que cumpla con lo que le estamos proponiendo. Porque de promesas y de incumplimiento estamos cansados. Yo creo que la sociedad quiere un norte distinto, quiere un país progresando, no quiere rivalidades, no quiere enfrentamiento, no quiere este desgaste social de una Argentina que hasta por ahí nos da vergüenza de lo que está pasando. Totalmente. Ahora, para que esto suceda, esto que está marcando Carlos Elvio, ¿se necesita mayor representación del sector agropecuario en la Cámara de Diputados o en el Senado, digo, en la política? Necesitamos dos cosas, Eleonora. En primer lugar, necesitamos legisladores que no voten por disciplina partidaria, sino que voten por conocimiento, por su propio sentido común, si se quiere, sus capacidades o lo que les permite, pero no por disciplina partidaria. Porque entonces estamos, en alguna medida tenemos ejemplos, la ley de biocombustibles, tenemos el ejemplo de la expropiación. Bueno, que terminó saliendo hoy, ¿no? Hace un rato. Sí. La expropiación de terrenos en el INTA, que salió por unanimidad del Senado de la Nación. Y por el otro lado, tenemos también el compromiso como ciudadanos. Como ciudadanos tenemos que ejercer el voto y ejercer en la República representativa y federal, que aprendí en instrucción cívica en mi escuela. ¿Cuánto hace falta instrucción cívica en las escuelas de nuevo, Bueno, pero por lo menos como ciudadanos esto lo tenemos que tener claro y no me canso de decirlo. Tenemos que elegir y exigirle a nuestros candidatos qué van a hacer. Si se equivocan por sí, yo soy capaz de perdonar. Por hacer. Por hacer, yo soy capaz de perdonar. Sí. Pero si se equivocan por disciplina, ¿no? pero si se equivocan por disciplina partidaria, me parece que está muy mal y yo no los perdono. Eso está claro. Y sobre todo uno también lo ve, digo, también en la Cámara de Diputados, pero en el Senado de la Nación, que representan realmente a las provincias y los intereses de la provincia, y muchas veces van en contra de eso, ¿no es cierto, Nicolás? Por eso, hace un ratito hablábamos de eso. Hay que asumir las responsabilidades que nos toca asumir a cada uno, desde la ciudadanía o desde los cargos políticos. Sí. Los cargos políticos se deben a la ciudadanía y tienen que trabajar en función de que los ciudadanos vayamos para adelante y podamos vivir en paz y con tranquilidad. A veces la política es un arte muy buena, pero a veces se mete la política mala y bueno, pasan las cosas que pasan en este país. ¿Toleramos demasiado nosotros como ciudadanos? Sí, somos muy tolerantes y nos dejamos invadir por ideologías que no llevan a nada y esa ideología que a veces el gobierno intenta imponer, en el caso nuestro, de nuestra actividad, bueno, supera la razonabilidad y donde la razonabilidad no está, es imposible llegar a un buen lugar. Sí, no hay ni siquiera lugar para un diálogo. Sin razón no hay... No, vos podés dialogar, lindísimo, decir muy lindas palabras, pero palabras huecas, fotos oportunistas que no llevan a nada, eso no sirve más. Claro. Tenemos que entender que no sirve más, por eso hay que hacer una buena política. Una buena política. Jorge, quería preguntarte a vos ¿cuáles crees que son los temas más urgentes que tendrían que estar en agenda en un año electoral como este? Bueno, mira, en principio nosotros desde diciembre del 2019 le hemos hecho entrega al presidente y a muchos funcionarios un documento con 14 puntos donde te diría que ahí se resume claramente lo que el campo necesita. Si se me permite el término, yo diría que es el manual operativo del campo, que es lo que necesita el campo. Pero básicamente hoy, si tenemos que arrancar con cuestiones básicas, tendríamos que empezar primero por medidas de políticas de Estado claras que generen incentivos hacia la producción, que muestren un horizonte o un panorama estimulante y no justamente todo lo contrario que es lo que pasa ahora. Pensar en una reducción de la presión impositiva para que se genere una mayor producción
y tengamos un buen abastecimiento del consumo interno y un saldo exportable razonable. Eso, en principio, con estas dos medidas, yo creo que arrancaríamos bien. Habría que agregarle una buena atención financiera para la inversión. Hoy no tenemos sector financiero en el país, no tenemos créditos que uno pueda pensar en invertir y no fundirse. Esa es la realidad, porque las tasas de interés son imposibles de pagar. Y un punto más que agregaría, y con esto sería un paquete de urgencia, llamémosle, porque hay muchísimas cosas más, un punto importante que es la obligación de que desde el Estado se genere la infraestructura necesaria como para poder crecer. Porque el problema, hoy recién lo estaban diciendo, pagamos impuestos altísimos y del Estado no viene ninguna retribución con respecto a esos impuestos que pagamos. Tal vez si tuviéramos una vuelta de esos impuestos, uno los asimilaría con un poco más de paciencia y menos bronca. Pero la verdad es que se te pide eficiencia para producir más, pero vos atravesás la tranquera de tu campo y te encontrás que la eficiencia que lograste la perdés porque no hay caminos, porque no hay redes ferroviarias, tenemos puertos que son ineficientes y generan mucho más costo en el transporte y en todo el gasto comercial, y eso te hace tirar por la borda todo el sacrificio que hace el productor muchas veces para poder lograr estos objetivos. Te diría que no es difícil, no es nada imposible. Esto depende pura y exclusivamente de decisiones políticas. Si hubiera decisión política y realmente se pensara más seriamente desde ese sector político en el país y se tomara conciencia del lugar que ocupa el campo en el país y de los recursos que puede generar, yo creo que hace muchos años que hubiéramos tenido que solucionar todo esto. Clarísimo. Jorge, muchísimas gracias. A vos allí te mandamos un beso, ya estamos en tiempo, allí desde Paraná, Entre Ríos, acompañándonos Jorge Chemes. Muchísimas gracias, Carlos Sacchettoni, por estar aquí. Elvio, muchas gracias por estar acompañándonos. Nico Pino también, muchísimas gracias a los cuatro. Un placer haberlos escuchado y súper interesante. Y ahora vamos a hablar de lechería. Y atención, porque Andrea Pacerini, ustedes la conocen, es una gran referente del sector lechero. Ella es presidenta de La Arbolada, es oriunda de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y hoy nos va a hablar de los retos que tiene la industria lechera. Mirá. Soy Andrea Pacerini, tambera del oeste de la provincia de Buenos Aires, de Carlos Casares. Tenemos dos tipos de desafíos para el presente y para el futuro. Uno es nuestra zona de preocupación, la competitividad para poder exportar, las restricciones para poder exportar, porque la lechería argentina sin una exportación fuerte y creciente se desmorona. El otro desafío fundamental, que es nuestra zona de influencia, y ahí hablo como tambera y como integrante del último eslabón de la cadena, es cambiar la modalidad de comercializar nuestra leche. Nosotros hoy entregamos la leche como lo hacían nuestros abuelos, sin un precio de referencia. Por eso es muy importante seguir, desde mi punto de vista, trabajando en esa interrelación entre comercial, entre el eslabón primario y el eslabón industrial.